Durante 5000 años, Stonehenge ha permanecido en silencio mientras cada generación intentaba descifrarlo y fracasaba. En 2026, los investigadores dejaron de debatir y entregaron el registro completo a una inteligencia artificial. Cada excavación, escaneo, levantamiento topográfico y cálculo jamás realizado, con la instrucción de buscar patrones que ningún ser humano podría retener en la mente de una sola vez. Lo que devolvió es la parte que nadie puede explicar. Los números no describen un monumento primitivo construido por agricultores del Neolítico. Las piedras azules con las que se construyó el Stonehenge original fueron transportadas desde 120 millas hacia el oeste. Revelan algo mucho más preciso, deliberado y avanzado de lo que nadie está dispuesto a explicar. Los agujeros que nadie tomó en serio. Durante 300 años, los 56 pozos que rodean el interior del banco exterior de Stonehenge fueron tratados como ruido de fondo. Los arqueólogos los bautizaron como agujeros Aubrey en honor al anticuario del siglo XVII, John Aubrey, quien los documentó por primera vez y en su mayoría siguieron adelante. Algunos contenían restos cremados, otros estaban completamente vacíos. Las distancias irregulares entre ellos se atribuyeron a la imprecisión neolítica, gente haciendo lo mejor que podía con picos de asta en suelo de tiza. Esa explicación murió en 2026, cuando un equipo de investigadores introdujo el conjunto de datos más completo jamás reunido sobre Stonehenge en Grok, la inteligencia artificial creada por xAI de Elon Musk. El conjunto de datos incluía cada levantamiento, escaneo geofísico, registro de excavación y cálculo astronómico producido a lo largo de 3 siglos de estudio, petabytes de información fragmentada que ninguna carrera humana podría integrar por completo de una sola vez. Grok no comenzó por las famosas piedras verticales. Fue directamente a los agujeros. Midió el espaciado entre los 56 pozos hasta fracciones de milímetro. Luego trazó la distancia entre cada par consecutivo a lo largo del círculo completo de 87 metros. Lo que obtuvo no era disperso. El espaciado trazaba una onda sinusoidal limpia y repetitiva, y esa onda coincidía con una precisión casi perfecta con la ecuación que describe el ciclo nodal lunar de 18.6 años, el movimiento completo de su inclinación orbital desde la declinación máxima hasta la mínima y de vuelta. La doctora Jennifer Walsh, la astrónoma convocada para verificar el resultado, ejecutó la correlación 2 veces antes de incluirla en su informe. Su conclusión fue inequívoca. La correlación entre el espaciado de los agujeros Aubrey y la mecánica orbital lunar es estadísticamente abrumadora. La probabilidad de que esto ocurra por azar es efectivamente 0. Entonces llegó la pregunta que había quedado sin respuesta durante siglos. ¿Por qué exactamente 56? La respuesta de Grok fue matemática. 18.6 multiplicado por 3 equivale a 55.8, redondeado a 56. El anillo codifica 3 ciclos nodales lunares completos. 56 años del movimiento de la luna congelados en el suelo en tiza. Para construir eso, alguien tuvo que observar primero los puntos de salida y puesta de la luna durante casi 2 décadas, rastreando un desplazamiento que la mayoría de las personas nunca nota, con la precisión suficiente para convertirlo en distancias físicas sobre un círculo de 87 metros. Eso no es obra de un solo observador. Es una cadena de personas que transmitieron el trabajo de generación en generación antes de que se cavara un solo pozo. La astronomía occidental no documentó formalmente el ciclo nodal lunar hasta Edmund Halley en 1693. Los agujeros ya lo tenían en el año 3000 antes de nuestra era. La máquina de sonido que nadie debía escuchar. Cuando Grok terminó con los agujeros,
Se volvió hacia las piedras verticales, y lo primero que hizo no fue medir su altura ni confirmar su alineación. Ejecutó una simulación acústica del monumento en su estado completo e intacto. Cada upright de sarsen en su lugar, cada dintel encajado, el anillo completo sellado tal como estuvo en torno al año 2500 antes de nuestra era. Lo que obtuvo dejó al equipo paralizado. Stonehenge, cuando estaba entero, funciona como una cavidad resonante afinada. La geometría del anillo de sarsen, su diámetro preciso de 33 metros, la proporción específica de altura y anchura de los verticales, el techo continuo formado por los dinteles, obliga al sonido a rebotar, a acumularse y sostenerse de una manera que un campo abierto jamás podría lograr. Y las frecuencias dominantes que la estructura amplifica con mayor intensidad se sitúan entre 95 y 120 hercios. Ese rango se sitúa por debajo del umbral de la audición consciente. No lo percibirías como sonido, sino que tu cuerpo lo registraría como algo completamente diferente. Las investigaciones modernas en neurociencia, incluyendo un estudio fundamental del año 2003 realizado por Vic Tandy y Tony Lawrence y publicado en el Journal of the Society for Psychical Research, confirmaron que el infrasonido dentro de esta banda de frecuencia exacta produce efectos fisiológicos medibles en sujetos humanos: aumento del ritmo cardíaco, desorientación, intensas oleadas emocionales, alteraciones visuales y, en algunos casos, episodios alucinatorios completos, no producto de la imaginación, sino de la presión directa sobre el globo ocular y el oído interno a frecuencias que la mente consciente jamás identifica como sonido. El ingeniero acústico Marcus Chin, convocado para verificar de forma independiente la simulación de Grock, ejecutó él mismo el modelo esperando encontrar el error que lo explicara todo. No encontró ninguno. Su evaluación fue directa. La precisión necesaria para producir estos efectos es extraordinaria. Los ingenieros acústicos modernos logran resultados similares mediante modelos computarizados y pruebas iterativas. Esta estructura lo consigue con piedra moldeada. Pero el detalle que transformó todo esto de mera coincidencia en intención deliberada fue la distribución espacial del efecto. El infrasonido no inunda el círculo de manera uniforme. Se concentra en nodos específicos, puntos fijos en el suelo interior donde la onda estacionaria alcanza su mayor intensidad. Grock cruzó esas coordenadas con el registro arqueológico. Coinciden casi exactamente con los lugares donde las excavaciones recuperaron las mayores concentraciones de restos humanos cremados. Los cuerpos no están dispersos aleatoriamente por el yacimiento. Se agrupan precisamente en los puntos que la simulación acústica señaló como más intensos. Los lugares donde el efecto del monumento sobre un cuerpo humano vivo habría sido más poderoso. Alguien sabía dónde se concentraba esa fuerza, y alguien eligió colocar a los muertos justo ahí. El plano existía antes que las piedras. Cuando Grock amplió su análisis más allá del propio monumento, incorporando los estudios de terreno LAR, los escaneos de radar de penetración geofísica y los registros arqueológicos que cubrían varios kilómetros cuadrados alrededor de Stonehenge, todo el enfoque del proyecto cambió radicalmente. Porque Stonehenge no es el proyecto en sí, sino el toque final sobre algo que ya estaba ahí. La inteligencia artificial procesó los datos del proyecto Stonehenge Hidden Landscapes, una exhaustiva investigación de una década liderada por el profesor Vincent Gaffney de la Universidad de Bradford, completada en el año 2020, que cartografió el terreno circundante con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que Grock descubrió al aplicar reconocimiento de patrones sobre ese conjunto de datos no fue un monumento aislado en una llanura vacía, sino una única figura geométrica coordinada trazada a lo largo de kilómetros de terreno,
con Stonehenge ubicado en su centro calculado, túmulos funerarios dispuestos en relaciones triangulares precisas con el círculo, recintos de tierra que se extienden en línea recta durante kilómetros, círculos de madera colocados a distancias exactas que señalan eventos astronómicos específicos cuando se observan desde el centro del monumento. Cada elemento obedeciendo a la misma geometría subyacente, conectado, deliberado y completamente invisible para cualquiera que se encontrara de pie en su interior. La arqueóloga del paisaje Sarah Bradford, quien revisó la superposición generada por Grock, describió así el momento en que la inteligencia artificial trazó las líneas de conexión sobre el conjunto de datos completo. Vistos como sitios aislados, nada encaja. En el momento en que la IA los trató como un solo sistema, el diseño se volvió evidente. Había estado ahí todo el tiempo, sin que nadie pudiera leerlo. Luego Grock fechó las piezas, y la cronología derrumbó por completo la versión simple de la historia. Varios terraplenes y túmulos integrados en esta geometría paisajística fueron construidos entre el 3500 y el 3000 antes de nuestra era, entre 500 y 1000 años antes de que el Círculo de Sarsen fuera erigido. El plano no fue trazado alrededor de Stonehenge. Stonehenge fue insertado dentro de un plano que ya existía, colocado con precisión dentro de un diseño maestro trazado por personas que nunca vivieron para verlo terminado. Mantener esa geometría con exactitud a lo largo de kilómetros de terreno, sin aeronaves, sin satélites, sin instrumentos de medición más allá de herramientas básicas de alineación, exigía una precisión angular que Grock calculó con un margen de apenas unos pocos metros en distancias superiores a 3 kilómetros. Ese nivel de exactitud no vuelve a aparecer en la historia europea documentada hasta la agrimensura griega clásica, aproximadamente 2500 años después. El conocimiento ya se estaba extinguiendo mientras construían. Toda historia de civilización sigue el mismo arco. Los pueblos comienzan de forma tosca, mejoran, refinan sus técnicas a lo largo de generaciones y dejan sus trabajos más depurados al final. Stonehenge recorre esa historia en sentido inverso, y Grock fue el primer sistema lo suficientemente preciso como para demostrarlo. Cuando la inteligencia artificial cruzó las secuencias de datación por radiocarbono con los datos estructurales y acústicos de cada fase de construcción, un patrón surgió con una consistencia perturbadora. El trabajo más antiguo es el más preciso, el más reciente es el más tosco, y no por un margen pequeño, sino por un margen que descarta días de mal tiempo o trabajadores cansados. Las primeras disposiciones de piedras azules, que datan de alrededor del año 2400 antes de la era común, muestran la comprensión más profunda de la acústica armónica. Las piedras colocadas en la fase inicial de Sarsen alcanzaban sus nodos acústicos con un error posicional promedio de 3.2 centímetros. Para las fases finales de construcción, cerca del año 1600 antes de la era común, ese error había crecido hasta 12.7 centímetros, casi 4 veces mayor, medido en el mismo tipo de colocación dentro del mismo monumento. Esa diferencia no se explica por manos torpes. Es la distancia mensurable entre alguien que entiende por qué una piedra va exactamente en ese lugar y alguien que solo recuerda que debería ir más o menos ahí. Una es conocimiento. La otra es una copia de ese conocimiento que se diluye con cada generación que lo transmite. El doctor Andrew Chamberlain, bioarqueólogo de la Universidad de Manchester, señaló en su análisis de 2015 sobre el registro esquelético de Stonehenge que la población responsable de las fases de construcción más tardías no muestra ninguna diferencia biológica significativa respecto a los constructores anteriores. Misma ascendencia, misma capacidad física.
El declive no estaba en las personas, sino en lo que les había sido transmitido. Grock encontró el mismo deterioro en las marcas de las herramientas. Las piedras más antiguas presentan firmas de trabajo coherentes con una técnica única y unificada, controlada, sistemática, aplicada con una comprensión clara de cómo el sarsen se fractura bajo carga. Las piedras más tardías muestran múltiples técnicas superpuestas sobre la misma superficie, separadas por erosión, lo que sugiere décadas entre sesiones. Piedras parcialmente talladas, abandonadas, retomadas y terminadas por alguien que utilizaba un método completamente distinto, alguien que podía ver el trabajo anterior pero no sabía interpretarlo. El archivo de escaneo láser de 2012 elaborado por English Heritage, que cubre 833 marcas de herramientas individuales en las superficies de sarsen, proporcionó los datos en bruto. El reconocimiento de patrones de Grock hizo lo que ningún analista humano había logrado. Clasificó cada marca por familia de técnica y rastreó cómo esas familias fueron cambiando a lo largo de la cronología constructiva. El cierre que nunca fue un abandono. La mayoría de los sitios mueren de manera desordenada. Incendios, inundaciones, invasiones, abandono progresivo. La arqueología del colapso suele tener exactamente ese aspecto. Objetos rotos dejados donde cayeron, hogares apagados a mitad de una comida, el rastro de personas que dejaron de importarles o que dejaron de existir. Alrededor del año 1600 antes de la Era Común, toda actividad en Stonehenge cesó. No se movieron nuevas piedras, no se excavaron nuevas fosas, no se realizaron nuevas cremaciones. Durante 3.400 años, el sitio permaneció intacto en cualquier sentido estructural significativo. Esa es la parte que todos llaman abandono. Grock lo llamó algo completamente distinto. Cuando la inteligencia artificial analizó la capa de actividad final en todo el sitio, cruzando secuencias estratigráficas, datos de compactación del suelo y las relaciones posicionales de las últimas piedras movidas. La imagen que fue tomando forma no se parecía en absoluto a un lugar que hubiera sido simplemente abandonado. Tenía todo el aspecto de un sitio que había sido cerrado de manera deliberada, cuidadosa y con pleno conocimiento. Las piedras que habían caído durante las fases más tardías de construcción no fueron dejadas donde rodaron, fueron colocadas con intención controlada, no levantadas de nuevo, sino dispuestas en orientaciones específicas, posicionadas de formas que protegían los nodos acústicos situados bajo ellas de la erosión y la compactación. Alguien decidió no volver a erigirlas, pero se aseguró de que quedaran bien colocadas. Ciertas áreas interiores fueron cubiertas con rellenos de creta y tierra compactados deliberadamente. No era la acumulación gradual de sedimento arrastrado por el viento que produce el abandono natural, sino depósitos diseñados en capas en secuencias que el análisis geofísico demuestra que fueron concebidas para estabilizar los elementos enterrados frente al movimiento del agua subterránea durante períodos prolongados. Aquello era una labor de preservación. Alguien estaba protegiendo lo que había bajo tierra de lo que estaba por venir desde arriba. El doctor Mike Parker Pearson, del University College de Londres, cuyo equipo de excavación documentó las fases finales de Stonehenge entre 2008 y 2014, señaló que los depósitos de cierre mostraban evidencias de deposición formal. Objetos colocados con clara intencionalidad en las capas finales selladas. Su valoración publicada en el libro del 2012 Stonehenge, explorando el mayor misterio de la Edad de Piedra, describía el cierre no como el fin del uso del lugar, sino como el fin de un tipo específico de uso llevado a cabo por personas que comprendían lo que estaban sellando y querían que sobreviviera intacto.
Grock fue más lejos en esa observación al cuantificar lo que estaba siendo protegido. Los elementos enterrados sellados bajo esos depósitos finales de Creta se sitúan casi perfectamente sobre los nodos acústicos primarios identificados anteriormente, las mismas coordenadas donde se producen los picos de infrasonido, donde se concentraban los restos incinerados, donde el monumento ejercía mayor efecto sobre el cuerpo humano. Quienquiera que cerrara este lugar sabía exactamente que eran esos puntos. No estaban cubriendo ruinas. Estaban archivando las partes más importantes de una máquina que ya no podían operar. Y esa distinción reencuadra por completo los 3.400 años de silencio que siguieron. Stonehenge no fue abandonado como se abandona una aldea cuando la fuente de agua se seca. Fue clausurado como se cierra una biblioteca cuando ya no queda nadie capaz de leer. El conocimiento para hacerlo funcionar había desaparecido. Pero alguien que aún recordaba vagamente lo que había sido, se aseguró de que la máquina sobreviviera para quien llegara después. Nadie llegó, o si llegaron, no supieron lo que tenían delante. Los cuerpos cuentan una historia que las piedras jamás pudieron contar. Durante la mayor parte de la historia de investigación de Stonehenge, los restos humanos hallados en el lugar fueron tratados como confirmación de lo evidente. Un sitio sagrado. Gente enterrada allí. Siguiente página. Los huesos fueron catalogados, fechados y archivados como pruebas de apoyo a la interpretación ceremonial que todo el mundo ya sostenía. Grock no pasó página. Cuando la inteligencia artificial reunió el registro completo de esqueletos y cremaciones, extrayendo datos del proyecto de bioarqueología de los hoyos de Aubrey dirigido por la doctora Christy Willis y publicado en 2016 en el British Journal of Archaeology, y los cruzó simultáneamente con todas las demás capas de datos, los restos humanos dejaron de ser una confirmación de fondo y se convirtieron en el conjunto de datos más inquietante de todo el yacimiento. Hay que empezar por las cifras. Stonehenge contiene los restos incinerados de al menos 63 individuos depositados a lo largo de un período que se extiende desde aproximadamente el 3100 antes de la era común hasta el 2500 antes de la era común, las fases más tempranas de la vida del monumento, antes de que llegaran jamás las gigantescas piedras Sarsen. No son enterramientos dispersos. Las dataciones por radiocarbono los vinculan a fases de construcción específicas con una agrupación notable, lo que significa que las personas estaban siendo depositadas en el lugar en episodios concentrados, no de manera continua a lo largo de los siglos. Luego Grock procesó los datos del análisis isotópico. Las proporciones de isótopos de estroncio conservadas en el esmalte dental, que registra la geología del lugar donde una persona pasó su infancia antes de que los dientes adultos terminen de formarse, revelaron algo que nadie había anticipado en un monumento del sur de Inglaterra. Al menos 15 de los 63 individuos no crecieron en ningún lugar cercano a la llanura de Salisbury. Sus firmas isotópicas coinciden con la geología del oeste de Gales, la región exacta de donde fueron extraídas las piedras azules. El doctor Christoph Snook, de la Universidad Libre de Bruselas, quien lideró el estudio isotópico publicado en 2018 en Scientific Reports, fue muy cuidadoso con sus palabras en público, pero la implicación de sus datos no era para nada sutil. Estos individuos pasaron sus años formativos en una región geológicamente compatible con el área de origen de las piedras azules. Fueron llevados a Stonehenge, o llegaron a él desde el mismo lugar del que procedían las piedras. Las piedras hicieron el viaje desde Gales. Las personas enterradas junto a ellas también lo hicieron. Entonces, el reconocimiento de patrones de Grock hizo algo que ningún analista humano había intentado antes.
trazó las ubicaciones de los enterramientos de los individuos de origen galés sobre las coordenadas de los nodos acústicos obtenidas en la simulación de resonancia. La superposición no era aleatoria. 9 de las 15 cremaciones de origen galés se encuentran a menos de 1 metro con 20 centímetros de los nodos acústicos primarios, los puntos donde el infrasonido alcanza su pico máximo, donde el efecto del monumento sobre la fisiología humana habría sido más intenso. No eran peregrinos al azar que casualmente murieron cerca de un lugar sagrado. Eran personas específicas procedentes de un lugar específico, el mismo lugar del que provenían las piedras acústicamente más significativas, depositadas en los puntos acústicamente más significativos del monumento, y sus perfiles de edad hacían todo aún más desconcertante. El análisis osteológico de la densidad ósea y el desgaste articular, compilado por el equipo del Dr. Andrew Chamberlain en la Universidad de Manchester, mostró que los individuos de origen galés se concentraban marcadamente en 2 grupos: adultos mayores de 45 años y adolescentes de entre 14 y 18, casi nadie en medio. No era la distribución demográfica de una comunidad que entierra a sus muertos de forma natural. Era una selección, edades específicas, orígenes específicos, ubicaciones específicas dentro del monumento. Sea lo que fuera lo que ocurría en Stonehenge durante su fase más temprana y más cuidadosamente construida, implicaba personas que viajaban desde Gales, haciendo el mismo recorrido que hicieron las piedras azules, y terminaban, tras su muerte, en las coordenadas exactas donde la ingeniería acústica del edificio era más poderosa. Si esto cambia tu manera de ver Stonehenge, suscríbete para más investigaciones profundas. Dale me gusta al video y comparte tus pensamientos abajo. El próximo descubrimiento podría estar escondido a plena vista.